registrado entonces. Ok, chicos, vean, vamos a ver la regla de la cadena. La regla de la cadena dice lo siguiente. Si yo tengo una función y, que es una función en términos de una variable u, pero resulta que u es otra función que le vamos a llamar g de x, como en este caso. Entonces, si yo tengo que y es f de u, pero u es una función de x, ¿verdad? En este caso, una función g de x, entonces lo que tendríamos es lo siguiente. Observen que u es esta función. Si yo tomo esta función y la sustituyo aquí donde está u, resulta que me estaría quedando f de g de x, porque u es g de x. Cuando yo tengo una función g dentro de otra función f, a eso se le llama la regla de la cadena. La regla de la cadena es cuando logramos identificar que hay una función dentro de otra. Ahora, ¿cómo se va a derivar si hay regla de la cadena? Se hace de la siguiente manera. Chicos, regla de la cadena es que haya composición. Y repito, si hay composición es porque hay una función g dentro de una función f. Y para derivarlo aplicamos esta regla. Dice, para derivar una composición se deriva la función f, es decir, la función que está afuera, conservando la función que está dentro. Y luego se multiplica por la derivada de la función que está dentro. La regla de la cadena lo que dice es que para poder derivar una composición se empieza a derivar desde la función que está afuera por la derivada de la función que está dentro. Entonces, por ejemplo, chicos, veamos algunos ejemplos de funciones estándar. Si yo, por ejemplo, tengo lo siguiente. Yo tengo la función f de x igual a x al cuadrado. Esta es una función cuadrática y es sencilla, no tiene cadena. ¿Por qué? Porque solo es x al cuadrado. Pero si yo tengo una función g de x que va a ser coseno de x, por ejemplo, eso es una función trigonométrica, resulta que nosotros podemos componer f o g dentro de f, cualquiera de las dos. Si yo digo, bueno, voy a hacer g dentro de f, lo que estoy diciendo es que g tiene que ir dentro de f donde está la x. Es decir, que si f era x al cuadrado, ahora agarro esta x y la cambio ¿por quién? Por coseno de x. Entonces, f o g lo que está queriendo decir es que agarre coseno y lo cambie donde está la x de f, porque g va dentro de f. Es decir, esta función va dentro de esta. Entonces, ¿qué les estaría quedando? El x, que es coseno de x, y lo elevan al cuadrado. Con eso lo que estoy haciendo es componiendo f o g, es decir, g dentro de f, coseno dentro del x al cuadrado. Si lo hacemos al revés, vean que ahora va a cambiar. Ahora sería f dentro de g, es decir, mantiene la forma de g, que es ¿quién? Coseno. Pero donde está la x, ahora cambia x y lo cambia ¿por quién? Por x al cuadrado. Entonces sería coseno de ¿quién? De x al cuadrado. Vea que son dos formas diferentes de ver la composición. F o g lo que está diciendo es que coseno está dentro del x al cuadrado. Entonces, el x pasa a ser coseno y se mantiene al cuadrado. Y si es g o f, más bien es que mantengan la forma de g, es decir, mantengo g como coseno y dentro de la x lo cambian ¿por quién? Por el x al cuadrado. Con eso ahí tenemos dos composiciones. ¿Esto qué les quiero decir con esto, chicos? Que cuando tenemos composición se nota porque hay una función dentro de otra. La potencia está afuera y dentro de la potencia está la trigonométrica. O, ¿quién está afuera en este caso? Aquí afuera estaría coseno y dentro de coseno estaría la cuadrática. Entonces, puede ser cualquiera de esas dos composiciones. ¿Qué pasa, chicos? Que nosotros vamos a tener, en este caso, composiciones como este tipo para poder derivarlos. Y para poder derivar una composición se debe aplicar la regla de la cadena. ¿Cómo se va a aplicar la regla de la cadena? Derive la función que está afuera y luego lo multiplica por la derivada de la función que está dentro. Así es como se aplica la regla de la cadena. Entonces, veamos algunos ejemplos acá. Voy a copiarles acá para que vean cómo se hace. Por ejemplo, hagamos la función g. La función g sería f de x igual a 3x más 5 elevado a la 3. Ok, chicos, bien. Primero, ¿por qué se debe aplicar? ¿Por qué se debe aplicar la regla de la cadena? Porque ¿cuál es la función que está afuera? Afuera está la función potencia. ¿Y cuál es la función que está adentro? Adentro está la función polinomial, es decir, adentro hay un polinomio. Entonces sería
una potencia y como base ya no es x, sino como base es un polinomio. Como tengo potencia y un polinomio, ahí vamos a decir que hay composición. Y si hay composición, se tiene que aplicar la regla de la cadena. Ahora, chicos, ¿cómo se deriva si es regla la cadena? Ok, la derivada dice lo siguiente. Derive la función que está afuera. ¿Cuál es la función que está afuera? Es la potencia. ¿Y cómo se deriva un x elevado a la 3? ¿Cómo se deriva la potencia? Sería el 3 y les queda la misma base. Vean que la base no cambia. Y si antes estaba la 3, ahora les queda la 2. Es decir, la regla de x a la n es bote el n y les queda el x elevado a la n menos 1. Listo. Con eso ya derivaron la función que está afuera. Y ahora lo voy a multiplicar por la derivada de la función que está dentro. Como ya derivaron la potencia, voy a derivar lo que está dentro. ¿Cuál es la derivada de 3x? La de x es 1 por 3, 3. Y la derivada de 5, 0. Entonces me va a quedar solamente por 3 porque el otro va a dar 0. Con eso entonces lo que hicimos fue aplicar la regla de la cadena. ¿Por qué? Porque tengo una función dentro de otra. El polinomio está dentro de la potencia. Se deriva la potencia botando el 3 y me va a quedar la misma base elevada a la 2. Por la derivada de lo que está dentro. Y la derivada de 3x es 3 y la de 5, 0. Pues ya ahí quedaría. Profe, pero ¿por qué no? No sé si van comprendiendo la idea de la composición, chicos. Si tienen dudas, vayan preguntando porque tiene que quedar esto muy claro, por favor. La que aplicó en logaritmo es las reglas pasadas que habíamos visto. Ajá, sí, siempre vamos a seguir aplicando las reglas. Lo que pasa es que ahora vamos a ver que cuando hay una función dentro de otra, pero se siguen aplicando las mismas. Ok, por ejemplo, chicos, hagamos el ejemplo n. Sería 3x al cuadrado más pi a la 4x por logaritmo en base 3 de 23x al cuadrado más 4. Vean, chicos, en este caso, la derivada de esta función, primero ustedes se centran en la función. Esta función como un todo es un cociente, ¿no? Como es un cociente, lo que tenemos que aplicar entonces sería la regla del cociente. La regla del cociente dice entonces, vean que yo voy a aplicar la regla primero y después voy derivando. ¿Por qué lo hago de esta manera, chicos? Porque estamos aprendiendo apenas. Ya cuando ustedes sepan las reglas y todo, ya lo pueden hacer inmediato, ¿verdad? Por ahora vamos como paso a paso. De acuerdo a la regla del cociente es, derive la primera función por la segunda sin derivar, menos la primera sin derivar por la derivada de la segunda función, entre la segunda función elevada al cuadrado. Esa es la regla del cociente. Ahora sí. ¿Cuál sería el resultado final? A ver, cuando nosotros derivamos esta parte, voy a hacerlo más para acá porque esto no me cabe. Cuando nosotros derivamos acá, hay que tener mucho cuidado porque donde me quedó pendiente la derivada es aquí y aquí. Y si en esas partes hay cadena, tienen que respetar la regla de la cadena y aplicarla de una vez. Por ejemplo, chicos, ¿cuál es esta regla? Tengo una base A, pero no solo está elevada a una X. A está elevada a un polinomio. No es la regla A a la X tradicional, ¿sí? Pero es que dentro del exponente X hay un polinomio. Por lo tanto, ahí hay regla de la cadena. Y la regla de la cadena dice lo siguiente. Vamos a derivar la función de afuera. La función de afuera es toda, chicos, toda la función. Por la derivada de lo que está dentro. Ok, ¿cuál es la regla de la función a a la x? Ven que la función es a la x, donde x es todo el exponente. A a la x es a a la x logaritmo natural de a. Esa es la regla. Apliquémosla acá. Si esa está de ahí mismo, ¿verdad? La derivada de a a la x es a
a la x logaritmo natural de a, es decir, logaritmo natural de 2. Por, ok, vean que con eso ya derivé la función que está afuera, pero como dentro de esta función hay un polinomio, tenemos que multiplicarlo por la derivada de la función que está dentro. La derivada de lo de adentro es la derivada del exponente. ¿Cuál es la derivada de 4x? Sería 4. Y la de 20x a la 2 sería 40x. Esto sería entonces la derivada de esta primera parte. La derivada de lo de afuera por la derivada de lo de adentro, porque tenemos la regla a la x, donde el x tiene dentro un polinomio. Por eso hay que aplicarle la regla a la cadena. Esta es esta derivada por la segunda función sin derivar, menos la primera función sin derivar por la derivada de la segunda función. ¿Y cuánto es la derivada de 7x menos 5? Sería 7. Y ahí no hay cadena, chicos, porque solo es un polinomio. Ven que no está elevado a ninguna potencia. Cuando es solo un polinomio, nada más derivamos el polinomio y listo. Entre la segunda función elevada al cuadrado. Y ya quedó lista. La derivada de la primera función por la segunda sin derivar, menos la primera sin derivar por la derivada de la segunda, entre la segunda función elevada al cuadrado. Listo. Ok, en este caso, esta función tiene dos funciones, ¿lo ven? Cuando son dos, se deriva cada una de ellas por separado. Ok, si ya nosotros vamos a las reglas de derivación, esta función es a a la x. ¿Cuál es la regla de a a la x? Es decir, de 4 a la x sería 4 a la x logaritmo natural de 4. Ya esto está derivado. Menos. Voy derivando aquí, pero aquí hay un detalle, chicos. Aquí no solo es tangente de x, es tangente y dentro de tangente hay un polinomio. Por lo tanto, aquí está la regla de la cadena. ¿Cómo se va a derivar? Se deriva tangente del x por la derivada de lo que está dentro. ¿Por qué? Porque es tangente y dentro de tangente hay un polinomio. Entonces, lo que tendríamos que hacer es revisar. ¿Cuál era la derivada de tangente de x? La de tangente de x era secante al cuadrado de x. ¿Cuál es x, chicos? El x que está dentro. Es decir, la derivada de tangente es secante al cuadrado y se mantiene lo que está dentro. Por, ya derivamos tangente. Ahora, ¿qué falta por derivar? Lo que está dentro, porque dentro hay un polinomio. ¿Y cuál es la derivada de 4x más 7? La derivada de 4x es 4 y la de 7 es 0, entonces solamente me va a dar 4. Es exactamente lo mismo que hemos venido haciendo. Lo único es que ya tienen que aprenderse la regla de tangente. La derivada de tangente es secante al cuadrado de x, ¿verdad? En este caso, por la derivada de lo de adentro si tiene cadena. Si no tuviera cadena, entonces ahí quedaría. Profe, ¿y por qué no puso el 7 al final? Porque la derivada de 7 es 0. ¿Lo ve? ¿Por qué? Porque usted lo único que está haciendo es derivando tangente, que es secante al cuadrado, por la derivada de lo de adentro. La derivada de 4x es 4. Y la derivada de 7, 0. Y recuerde que 4 más 0 va a dar de una vez 4. ¿Verdad? Que era lo mismo que vimos ahora. Ahora veamos esta otra, por ejemplo. Por ejemplo, la función g, que sería la función f de x, que es igual a seno de 2 a la 4x menos 2 más 5x. Ok, en este caso, chicos, vean que la función que está afuera es la función seno de x, pero el x aquí adentro es muy grande, es decir, aquí hay una composición de funciones. Dentro de seno hay una suma, una función exponencial y una función algebraica, es decir, un polinomio. ¿Cómo se deriva esta función? Lo vamos a derivar derivando la función que está afuera por la derivada de lo que está adentro. ¿Cuál es la función que está afuera? Es seno. ¿Y cuál es la derivada de la función seno? La derivada de seno sería coseno del mismo x. Es decir, chicos, se deriva coseno, perdón, el seno que es coseno y se mantiene lo que está adentro. Esta es la derivada de la función que está afuera. Quitamos seno, entonces vamos derivando lo que está dentro. Sería por la derivada de lo que está dentro. ¿Cuál es la derivada de esta función? Esta función es a a la x.
¿Y cuál es la derivada de a a la x? Es a la x logaritmo natural de a. Pero resulta que esta función no solo es a la x, es a la x, pero dentro hay cadena. Entonces sería la derivada de a a la x es esto, por la derivada de lo que está dentro. ¿Qué tiene dentro esta función? Un polinomio. ¿Y cuál es la derivada de este polinomio? La derivada de 4x es 4. La derivada de 2, 0. 4 menos 0, 4. Sería la derivada de lo que está afuera por la derivada de lo que está dentro, que es este de acá. Más, ¿cuál es la derivada de 5x? 5 por 1, 5. Y ya ahí quedaría. Vean, chicos, que únicamente se debe derivar una vez la derivada de lo que está afuera por la derivada de lo que está dentro. Y si lo que está dentro tiene cadena, se le aplica también cadena. Por ejemplo, aquí es a a la x. Si hubiera sido solo 2 a la x, es 2 a la x logaritmo natural de 2 y se acabó. Pero como es 2 a la 4x menos 2, la derivada sería a a la x logaritmo natural de 2 por la derivada de lo que está dentro. Y lo que está dentro es 4x menos 2. Su derivada sería 4. Más la derivada de 5x, que sería 5.